Bien, buen día estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver la explicación de casos de productos notables. Mi nombre es el profesor Neudo Zambrano. Este es un contenido de matemáticas de octavo grado. Conceptos de productos notables. Son productos que se obtienen sin necesidad de efectuar las operaciones de multiplicar en las expresiones polinómicas. Hay muchos casos de productos notables, entre las cuales tenemos los siguientes: cuadrado de la suma de un binomio, diferencia de un binomio, producto de la suma por su diferencia, cubo de la suma de un binomio, cubo de la diferencia de un binomio, suma de dos cubos y diferencia de cubos. A continuación les voy a explicar cada uno de ellos. El primero dice cuadrado de la suma de un binomio, me dice cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más cuadrado del segundo término. Aquí tengo la expresión de cómo lo podemos resolver. Cada vez que tengamos un binomio elevado al cuadrado, aplicamos esta fórmula de acá. Solamente basta con identificar quién es A y quién es B y aplicamos esta fórmula. Tenemos también lo que es la diferencia al cuadrado de la diferencia de un binomio, que me dice cuadrado del primer término menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. También tenemos lo que es producto de la suma por su diferencia. En ese caso, producto de la suma de un binomio por su diferencia, en este caso elevamos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Básicamente tenemos que aplicar el cuadrado en cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos el cuarto caso, que es el cubo de la suma de un binomio, me dice cubo del primer término más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término más el cubo del tercer término. De igual manera tenemos cubo de la diferencia de un cubo. Aquí tenemos la expresión cubo del primer término menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término. Aquí tenemos suma de dos cubos. En este caso tenemos que extraerle la raíz cúbica a cada término para identificar quién es A y quién es B, y aplicamos esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? De igual manera, si es diferencia, tenemos que extraerle a cada uno de sus cubos la raíz cúbica para identificar quién es A y quién es B, para aplicar esta expresión que tenemos acá. Bien, aquí para poder aplicar lo que es la diferencia de cubos, tenemos que identificar quién es A y quién es B, sacándole la raíz cúbica a cada término para reemplazar esta ecuación que tenemos aquí. Bien, a continuación vamos a resolver algunos productos notables de acuerdo a la expresión algebraica. Acá tenemos una primera expresión que se llama cuadrado de la suma de un binomio. Cuando teníamos el cuadrado de la suma de un binomio, aplicamos esta fórmula. Me dice cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo término más cuadrado del segundo término. En este caso tengo un primer binomio al cuadrático, x más 5 todo elevado al cuadrado. A en este caso es la x y b en este caso es el 5. Al aplicar la fórmula nos queda esta expresión a, b y b, de acuerdo a esta expresión de acá, y resolvemos las potencias. X al cuadrado es x cuadrado, 2x por 5 me queda 10x y 5 al cuadrado es 25, tal como lo tengo en esta parte de acá. Resolvemos cada uno de estos términos. Fíjense que aquí me va a quedar un trinomio cuadrático. Si tenemos este tipo de expresión 7 más m elevado al cuadrado, me queda 7 al cuadrado más 2 por 7 por m más m cuadrado. Aquí me quedaría 7 al cuadrado 49, 7 por 2 14, por m me queda 14m y m al cuadrado m cuadrado. Una tercera expresión 9z al cubo más 5y al cuadrado. Aquí a sería 9z al cubo y b sería 5y para aplicar esta expresión de acá. Entonces aquí aplicamos la fórmula, primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más cuadrado del segundo. Recordemos que aquí para resolver este problema tengo que resolverlo de dos formas. Primero 9 al cuadrado y aquí me queda z al cubo elevado a la 2, que sería potencia de potencia. En este caso 9 al cuadrado es 9 por 9 y z al cubo elevado a la 2 me queda 3 por 2, se multiplican los exponentes por ser potencia de potencia. Aquí multiplicamos toda esta expresión. Me queda 90 y aquí tengo 5 por 5, y elevado a la 1 por 2. Lo hacemos por paso para verificar y nos quedaría 81z a la 6 más 90z al cubo y más 25y cuadrado. O sea, pasamos al segundo caso, que es cuadrado de la diferencia de un binomio. Me dice cuadrado del primer término menos doble el primer término por el segundo más cuadrado del segundo. Fíjense que acá, a pesar de que tiene un menos aquí, el único menos que va a existir es este que tengo acá.
Entonces aplicamos la primera, me queda primer término al cuadrado menos dos veces primer término por el segundo más cuadrado del segundo, y nos quedaría este resultado, m cuadrado menos 8m más 16. Si hacemos el del 9 menos y todo elevado al cuadrado, me queda 9 al cuadrado menos 2 por 9 por y más y cuadrado, tal como le indica la fórmula. Recuerden que esto tiene una estricta posición a y b, y nos quedaría 81 menos 18y más y cuadrado. Un tercer problema tenemos 5x cuadrado menos 4m elevado a la 2. Elevamos el primer término al cuadrado menos multiplicamos 2 por cada uno de los términos más cuadrado del segundo término. Y nos quedaría 5 al cuadrado 25, x a la 2 elevado a la 2, me queda x a la 4 por ser potencia de potencia. Aquí me queda 2 por 5, 10 por 4, 40, menos 40x cuadrado m más 4 al cuadrado 16, m a la 1 elevado a la 2 me queda m cuadrado. Continuando con los casos de producto notable, aquí tengo producto de la suma por su diferencia. Aquí tengo una suma de un binomio por su diferencia. ¿Qué hacemos en ese caso? Elevamos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso es lo único que tenemos que hacer. Aquí tengo un primer problema, producto de este binomio x más 5 por su diferencia, que es x menos 5. Nos quedaría entonces de esta forma, x cuadrado menos 5 al cuadrado, y me quedaría x cuadrado menos 25. Un segundo problema, y menos 7 por y más 7. Aquí en este caso el signo tiene que estar en el medio de los dos y los términos tienen que estar en estricta posición para poder aplicar esta fórmula. Entonces me quedaría y cuadrado menos 7 al cuadrado sería y cuadrado menos 49. Aquí tengo 5y menos 9x por 5y más 9x. Fíjense que el 5 y el 9 están en la misma posición y lo único que cambia es el signo del medio, que es el menos. Aquí me quedaría 5y al cuadrado menos 9x al cuadrado, me queda 5y cuadrado, me quedaría 25y cuadrado, y 9 al cuadrado 81, x a la 2 me queda x a la 2. Bien, continuando con los productos notables, ya culminamos con lo que es producto de la suma de un binomio por su diferencia. Aquí vamos ahora con cubo de la suma de un binomio. Aquí en este caso aplicamos estas fórmulas, identificamos quién es A, quién es B y reemplazamos en cada una de ellas. Aquí tengo x más 2 todo elevado al cubo, ya yo sé que A es la x y B es 2. Reemplazamos en la ecuación y sacamos cuenta, me quedaría x al cubo más 3 por 2, 6, x cuadrado. Aquí me quedaría 2 a la 2 sería 4, 4 por 3 me queda 12x más 2 al cubo sería 8. Y este es el resultado de mi producto notable. Tenemos una segunda expresión, y más 3 elevado al cubo. A sería y y b sería 3. Aplicamos la fórmula. Sería primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado más el cubo del segundo término. ¿Ok? Entonces aquí sacamos cuenta, nos quedaría y al cubo, 3 por 3, 9y cuadrado. Aquí me queda 3 a la 2, 9. 9 por 3, 27 y 3 a la 3, 27. Ahora, cubo de la diferencia de un binomio. Básicamente es el mismo procedimiento del anterior, lo único es que en vez de tener más va a tener menos y los signos van a estar intercalados. Más, menos, más, menos. Básicamente esa es la regla. Aquí tenemos x menos 4 todo elevado al cubo. Me quedaría esto al reemplazarlo con la fórmula. Y sacamos cuenta de la potencia, me queda x al cubo menos 3 por 4, 12, y aquí x cuadrado, acá lo tenemos, me queda 4 al cuadrado 16, por 3 me quedaría 48x, y 4 al cubo 64. Ahora aquí tenemos m menos 5 al cubo, me quedaría a es la m, y b es el 5. Entonces aquí al reemplazarlo me quedaría m al cubo, 3 por 5, 15, m cuadrado, 5 al cuadrado, 25, por 3 me queda 75m menos 5 al cubo me queda 125. Entonces fíjense que acá basta solamente con identificar quién es A, quién es B y cuál es el exponente a la cual nosotros vamos a hacer referencia. Si es cuadrático, si es cúbico, si es producto de un binomio por su diferencia. Entonces ahí tenemos que aplicar los productos notables correspondientes. Bien, en este caso vamos a resolver productos notables que se llama suma de cubos. En este caso tengo la suma de dos cubos va a ser igual y aplicamos este producto notable. Pero para yo poder aplicar este producto notable, esta fórmula, yo tengo que extraerle la raíz a cada término por separado. En este caso tengo x al cubo más 8. Tengo que sacarle la raíz cúbica al x al cubo y la raíz cúbica al 8. En este caso nos quedaría lo siguiente. Raíz cúbica de x al cubo, este 3 con este 3 se simplifica y me queda x, ese es mi término A.
Y raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 a la 3 me da 8. Entonces ya tengo mi término A y mi término B. Entonces reemplazo en la fórmula A más B por A al cuadrado, que sería X cuadrado menos 2 por X, porque aquí me dice A por B, que da menos 2X, más B al cuadrado, que en este caso sería 4. De igual manera aquí tengo Y al cubo más 125. Le saco la raíz cúbica al Y al cubo, me queda Y, y la raíz cúbica de 125 es 5, y reemplazamos la fórmula. A es Y y B es 5. Me quedaría A más B por X cuadrado, aquí me faltó, no es Y sino X, menos 5X más 5 al cuadrado 25. De igual manera, cuando es la diferencia de cubo, tenemos que aplicar, fíjense la diferencia, que aquí cuando es más, aquí tengo un menos intercalado, y cuando aquí es menos, todos los términos de la siguiente polinomio cuadrático son positivos. Entonces aquí en este caso tengo X al cubo menos 64. Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada a X al cubo, raíz cúbica al X al cubo, me queda X, y raíz cúbica de 64, 4. Entonces aquí A menos B sería X menos 4, sería X al cuadrado más 4 por X más 4 al cuadrado 16, de acuerdo a esta fórmula. De igual manera acá tenemos que sacarle la raíz cúbica al X al cubo y al 100. Me quedaría X y 10 respectivamente. A es la es X y la B es 10. En este caso me quedaría X menos 10 por X al cuadrado más 10X más 100. Y eso es todo los casos de producto notable.